Bueno, vemos aún que dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los líderes religiosos de ese tiempo, los que enseñaban al pueblo. Una secta, no una secta. No era una secta, eran como los líderes religiosos que enseñaban el Antiguo Testamento al pueblo judío, ¿verdad? Pero habían creado una serie de doctrinas aledañas a la palabra de Dios. Y lo que hacían era enseñar esas doctrinas, no enseñar realmente lo que decía la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ellos estaban enseñando no el Antiguo Testamento como tal, sino estaban enseñando las doctrinas que habían sacado de sus comentarios de ellos. ¿Se cuenta? Leían algo y, yo creo que dice esto. No en el espíritu, sino en el entendimiento humano. Sí, habían metido reglas humanas, más que nada, reglas humanas. Por eso cuando Jesús los confronta más adelante, ¿verdad? Vemos que los fariseos les dice, ustedes hierran al hacer muchas, poniendo como doctrinas, mandamientos de hombres, ¿verdad? Por ejemplo, al decir la ofrenda que se puso sobre el templo, santifica el templo. Y dice, ustedes están equivocados, o sea, es al revés, ¿sí? Al decir, por ejemplo, cuando Jesús dice que llega un padre, ¿no? y le dice a su hijo, ayúdame porque tengo una necesidad, le dice a los fariseos, y ustedes han enseñado a la gente a decir, no, porque con lo que yo te podía ayudar, ¿sabes qué? Ya lo ofrecí a Dios, entonces no te lo puedo dar, ¿sí? Esto es lo que yo ofrecí a Dios y no te lo puedo dar. Entonces los fariseos enseñaban que todo lo ofrecido a Dios ya no se podía ayudar a los padres, y Jesús les dijo, están equivocados, porque el primer mandamiento con promesa sobre la tierra es honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces la escritura, así y diario, varias doctrinas como la de limpiarse las manos, ¿verdad? Pero en un sentido de santificación. Jesús le dijo, lo externo no contamina al hombre, sino lo interno, lo que entra realmente es lo que contamina al hombre, lo que sale, ¿verdad? No las cuestiones de si me lavo o no las manos, eso me va a contaminar en mi carne, van a meter bacterias o virus, pero lo que contamina al espíritu es realmente lo que está saliendo de nuestro corazón. Entonces Jesús los corrigió varios detalles y ellos por eso se enojaban. Bueno, Nicodemo pertenecía a este clan, a este grupo, al grupo de los fariseos. Pero era muy fiel, ¿verdad? Nicodemo era fiel. Nicodemo era muy justo, muy manso. Se dice que era una persona muy noble, ¿verdad? Entonces Nicodemo dice un principal, por eso dice un principal entre los judíos, porque él pertenecía a la sinagoga de los judíos. Lo que tenía era la mala doctrina. Al Sanedrín, Era mala doctrina lo que había entonces. Sí, tenían una transgiversación de la doctrina. Entonces dice, era un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir? Que pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era el cúpulo, como ahorita podríamos verlo, político de ese entonces. Bueno, Nicodemo pertenecía a eso. Nicodemo pertenecía a esa religión de los fariseos y pertenecía a esa cúpula al mismo tiempo, ¿verdad? Compuesta por los mismos fariseos. Pero Nicodemo sabía que había algo especial en Jesús, porque él conocía la Escritura. Los fariseos conocían la Escritura, ¿sí? Sabían lo que había en la Escritura, y por eso Nicodemo pudo discernir que Jesús tenía algo especial. Y no solo lo viene a buscar a ver como algo especial. Vean el versículo 2, dice, vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. ¿Qué quiere decir Rabí? Como maestro, ¿verdad? Exactamente, maestro. O sea, Nicodemo se rebaja. Fíjense, Nicodemo siendo un intérprete de la ley, conociendo el Antiguo Testamento, reconoce en Jesús algo más allá que él. Por eso viene y le dice Rabí, maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? A diferencia, y aquí podemos ir de sus misma gente, de los mismos fariseos, que posteriormente en capítulos posteriores le dicen a Jesús, tú por Belcebú echas fuera a los demonios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Que Jesús les dice, cuidado, porque todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo
nunca jamás le será perdonado. Toda blasfemia y todo pecado será perdonado, pero el que peque, blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado nunca. Por ejemplo, los de los templos que juran el nombre del no. ¿Le juran en qué? ¿Cuál No. sería la blasfemia en contra del Espíritu Santo? En contra del Espíritu Santo hay dos formas de blasfemar contra el Espíritu Santo. Una es que la obra del Espíritu Santo se la atribuyamos a Satanás, sabiendo que es el Espíritu Santo quien lo está haciendo. Y aquí podemos ver que ellos lo sabían, porque ¿qué está diciendo este fariseo Nicodemo? Sabemos, no dijo sé, sabemos. ¿Qué quiere decir? Que el grupo fariseo con el que él se reunían comentaban entre ellos y sabían que Jesús venía de Dios. Sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo sabían, mas sin embargo no les convenía que fuera así. Porque el aceptar que Jesús era un maestro real de la palabra, en el término de ellos, porque todavía no lo reconocían ni como Mesías, mucho menos, ¿verdad? El aceptar a Jesús como maestro significaría tumbar todo lo que habían hecho ellos. Tumbar toda su cúpula doctrinal, tumbar toda su religión de ellos, que ellos habían formulado para ser gentes principales. Todo eso lo tenían que tumbar y no les convenía. Sería quitarse del poder ellos mismos. Entonces dijeron, no nos conviene. Rechacemos lo que él hace. Entonces, ¿qué pasó esa vez? Eso es lo que hicieron. Sabiendo que Jesús estaba haciendo por la obra del Espíritu Santo eso, le dijeron por Belcebú. O sea, por Satanás, por el príncipe de los demonios. Tú estás haciendo eso. Por eso Jesús les dijo, cuidado. Toda blasfemia le será perdonada. Inclusive el que blasfeme contra el Padre o contra el Hijo le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no. Ni aquí ni en la otra vida. Ya acarrea juicio. Es la maldición de inmediato. Es ya un anatema. Ya declarado a alguien maldito sin opción a salvación. Es el pecado imperdonable que le llaman. Blasfemar contra el Espíritu Santo, estando consciente de que es la obra del Espíritu Santo, y tú dices es obra de Satanás, ya. Ay, qué miedo, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. La otra es la inversa, atribuirle a la obra de Satanás al Espíritu Santo. Esa es otra obra, ¿verdad? Eso es lo inverso. Pero ¿cómo decir es la obra de Satanás? A ver, aclárame eso, porque pues hay muchas manifestaciones. Cuando hay algo malo y dices eso es obra de Satanás, ¿estás blasfemando contra el Espíritu Santo? Estás blasfemando contra el Espíritu Santo. No, atribuirle a la obra de Satanás al Espíritu Santo. Fíjate. Una es atribuirle al Espíritu Santo la obra de ¿cómo es? Atribuirle a la obra del Espíritu Santo que fue Satanás. Sí. O sea, algo hizo el Espíritu Santo y tú dices es Satanás, sabiendo que es el Espíritu Santo. La otra al revés. Algo que hizo Satanás, tú sabiendo que lo hizo Satanás, dices, es el Espíritu Santo. O sea, reconociendo que fue el demonio el que actuó, no fue el Espíritu Santo, y tú dices que fue el Espíritu Santo. Que fue el Espíritu Santo. Entonces, porque agarro yo, hago una invocación al demonio, un decir así, y me concede un milagro, te digo yo, el milagro me lo hizo el Espíritu Santo, más sin embargo, sabes que fue. Yo sé que no fue así, fue porque hizo una invocación al maligno. Así un es. decir así, hasta que le medio entiendo. Pero es un estado consciente de lo que estás haciendo. Hay estado inconsciente, ¿verdad? Que no sabes, entonces bueno. Pero de todas maneras se advierte, ¿verdad? Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, y dice que eso sí, aunque se arrepienta la persona, no hay opción de salvación. ¿Sí? Entonces vemos cómo él reconocía que Jesús todavía no lo reconocía como Dios, todavía no lo reconocía como Señor, pero reconocía que había algo en él superior al mismo Nicodemo, en conocimiento y en poder, ¿verdad? Dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús no se pone a debatir teológicamente con Nicodemo. Jesús no viene y le dice, no, pues sí, Nicodemo, mira, vengo de Dios porque esto y pa. Jesús lo confronta inmediatamente con la realidad de Nicodemo. Veanse después de que dice Nicodemo, Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice, y respondió Jesús
en el versículo 3, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Díganme qué conexión tenía esa respuesta de Jesús con lo que Nicodemo estaba diciendo. Absolutamente nada. No hay conexión lo uno con lo otro. ¿Por qué Jesús entonces le dice esto a Nicodemo? Porque Jesús ve la necesidad del corazón. Y Jesús le dice a Nicodemo lo que Nicodemo quería en realidad entender y comprender que ¿qué era? La vida eterna. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Y aquí viene el gran punto importante del cristianismo. Jesús le dice a este hombre Nicodemo, un hombre que conocía la ley, que conocía la Biblia de ese entonces al derecho y al revés, le dice Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, no te basta que conozcas la Biblia. Nicodemo, no te basta practicar la Biblia. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, si no, no puedes ver a Dios. O sea, que de qué le servía conocer el libro al derecho y al revés, saber la ley de Dios, entonces, si realmente no la estaban aplicando como debía, o sea, si no estaba haciendo esto, no la estaba aplicando como debiera, ¿no? Tenía que nacer en el espíritu. Sí, tenía que haber un nuevo nacimiento dentro de él. La realidad es que podemos observar y podemos conservar y podemos aplicar la palabra de Dios sin ser salvos. Para ser salvo necesito un nuevo nacimiento interno. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, morimos espiritualmente. Cuando Adán pecó, cuando Adán comió del fruto que Dios le dijo, no comerás de ese fruto, y Adán comió de ese fruto, Dios ¿qué le dijo? Porque del día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Y lo comió Adán y cayó fulminado? No. Lo comió Adán y siguió vivo. Entonces, ¿qué murió? ¿Qué muerte le produjo? Espiritual. La muerte espiritual vino a la descendencia humana a partir de que Adán por eso comió. Somos personas a veces que estamos con el espíritu. Muertas en vida, se podría decir. Sí. Muertas en el espíritu. Oh, Dios mío. Sí. Sí, por eso Jesús le dice a Nicodemo, un hombre que estaba observando la palabra de Dios, un hombre que la Biblia conocida en ese entonces, que sería el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribe después de Cristo, el Antiguo antes de Cristo, entonces la Biblia que tenían en ese entonces, la estaba observando, la estaba llevando, la estaba tratando de cumplir, y Jesús le dice, no te basta Nicodemo, eso tienes que nacer de nuevo, si no, no vas a ir al cielo. Entonces Jesús fue rápido a la cuestión real por la cual venía Nicodemo a verlo. Y amigos, lo que les digo es una verdad y lo vamos a ir viendo. Si no nacemos de nuevo, no vamos a entrar al reino de los cielos. No te va a salvar ni religión, ni observancia, ni que leas la Biblia, ni obras que hagas, 1000 obras, ni tú puedes dar, como dice Pablo en 1 Corintios 13, dice, yo pudiera dar mis bienes a los pobres y hasta mi propio cuerpo ser consumido por causa de... Pero si no tengo amor, de nada. Y no habla del amor, no habla del amor filos, del amor entre hermanos, no habla del amor eros, del amor sexual, habla de un amor ágape. Y ese es el único amor que Dios puede poner en el corazón del hombre. No hay otro. Por eso Jesús le dice, si no naces Nicodemo de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque nada puede entrar en el reino de Dios que sea impuro. Y yo, hermanos, ¿quién de nosotros no ha pecado ante Dios? ¿Y cuántos pecados necesito pues para...? Venimos desde el principio con el pecado de Adán y Eva. Sí, con la naturaleza pecaminosa. Bueno, la naturaleza. ¿Cuántos pecados necesito para no entrar al reino de los cielos? Uno. Con ninguno. Con ninguno. Nazco ya con ese pecado. Con esta maldición.
con esa maldición. Y si naciera puro, que no hay esa doctrina dentro del cristianismo, no hay que nacemos puros, porque nacemos con el pecado, con la naturaleza pecaminosa. La mayoría dice, es que es un niño, es un bebé, Es un ángel. Es un inocente. Es un inocente. ¿Me entiendes? Ya nació del pecado. Ya nació. Ya se vuelve pecador prácticamente, aunque es un bebé, ¿no? Sí, pues el mismo David dice, y en pecado me concibió mi madre. Ajá, en pecado. En pecado. Entonces nacemos ya con esa naturaleza O sea, pecaminosa. que es bueno que no me case, que no tenga hijos. No, eso es. No, Esas eso son ya es ideas otra tuyas. cosa. Porque Si dice la palabra de Dios, si te vas a dedicar al servicio a Dios, puedes hacerlo. Si tú quieres, Si tengo si tú quieres, sí. Si tú quieres, sí, pero si te vas a dedicar realmente, pero si tú dices porque sí, puedes atentar contra la voluntad de Dios sobre tu vida, ¿no? Sí. Entonces, nosotros necesitamos ver esa necesidad primordial que tenemos, porque nacemos muertos espiritualmente. ¿Sí? Nacemos muertos y nuestra necesidad primordial es que venga un nuevo nacimiento dentro de nosotros. Decía John MacArthur, y eso es cierto porque yo lo he analizado, ¿verdad? El pastor John MacArthur. Si un niño recién de brazos tuviera la fuerza de un adulto, nos mataría por el berrinche y el coraje que a veces hacen, que hasta se privan y se quedan. Sí, se hace. Oh. Y ahí puedes ver la maldad que ya hay en el corazón del ser humano. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que nacemos con eso. Entonces Jesús le va a Nicodemo y le dice: Nicodemo, lo que necesitas realmente es nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo ya era un anciano. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imposible. con la renovación del Espíritu Santo vuelves a nacer, ¿no? Con la obra del Espíritu Santo, sí, y es lo que pero Nicodemo estaba perplejo. Nicodemo le dice: ¿cómo? No te entiendo. Aquí van dos cosas que está analizando Nicodemo. Una, su edad. Nicodemo le dice: mi edad, Señor, ¿y quieres que nazca de nuevo? ¿Verdad? ¿Cómo me voy a meter por segunda vez en el vientre de mi madre? La otra es que Nicodemo le estaba diciendo: Señor, llevo años con esta mentalidad religiosa. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo puedo cambiarla? No, son años que me han metido aquí. Años que te han sembrado una religión. Años que te han sembrado cómo te debes de vivir y comportar según para alcanzar el reino de los cielos. Y ahora tú me dices que eso no vale. ¿Cómo puedo cambiar todo esto que me han grabado acá? ¿Verdad? Eso es una de las cuestiones. Por eso dice: ¿puedo acaso entrar por segunda vez? ¿Puedo acaso tumbar todo esto y quitarlo? Y es cuando Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que, en el versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí se lo aclaro más. No, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y ser bautizo? No. Aquí está hablando: si tú no naces de la palabra realmente y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es agua que limpia nuestras vidas. Es como si fuera agua que quita toda la suciedad que tenemos por encima, ¿verdad? Si no nacemos y no entendemos que lo que hoy tenemos aquí, ¿verdad? Que el libro que estás hojeando no es cualquier libro, que no son letras, que no es un autor que vino y se le ocurrió escribir y poner y se hirió Moisés, un dios así, sino si tú crees que ese libro realmente es la palabra de Dios, ese libro te va a limpiar. Ese libro te va a confrontar con tu realidad. Por eso Santiago dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es como un espejo que te muestra cómo eres realmente. Tú no puedes verte. Mientras no te ves en un espejo, no sabes si tienes los pelos parados, si traes a lo mejor algo por acá, o si no, ¿verdad? Si se te salió una impureza por acá, sí, tú no te la puedes ver. O traes una lagaña pegada. Pero cuando te pones en el espejo, dices: ¡what! ¡Ay! Me tengo que limpiar aquí, ¿verdad? Se me movió el rímel, ¿no? Y ahí están. Bueno, así pasa con la palabra de Dios.
Cuando yo voy a la palabra de Dios con una sed real de conocer la palabra de Dios, de conocer lo que Dios quiere en mi vida, viene y me alumbra y me hace ver cómo estoy ante Dios. Por eso dice ahí Nicodemo, Jesús, si no naces de agua, dice, y del Espíritu. Porque el Espíritu Santo, vean que el Espíritu está con E mayúscula. Cuando está con E mayúscula significa el Espíritu Santo. Cuando está con E minúscula significa nuestro Espíritu. ¿Sí? Entonces dice, del Espíritu. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Sí? No puedes entrar en el reino de Dios. Continúa Jesús diciéndole, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, tú naciste de la carne, por tanto eres carne. Pero si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino espiritual. Así como por medio de la carne entraste en esta vida, ¿verdad? Así igual necesitas nacer del Espíritu para poder entrar en el reino espiritual. No podemos accesar al reino de los cielos con nuestra carne. No podemos accesar al reino de los cielos con nuestros conocimientos naturales. No podemos accesar al reino de los cielos con nuestra vida, nuestro yo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra maldad. No podemos entrar. Necesitamos nacer del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo y entonces empecemos a aborrecer todas aquellas cosas que Dios aborrece. Si no, no voy a poder aborrecer. No voy a aborrecer mi soberbia. No voy a aborrecer mi orgullo. No voy a aborrecer mi ego. No voy a aborrecer mi avaricia. No voy a aborrecer mi codicia. Lo voy a ver como algo bueno y natural. Pero cuando nazco del Espíritu, empiezo a ver que eso va en contra de Dios. Porque he nacido de nuevo. Porque ahora, dice la palabra de Dios, la simiente de Dios está en mí. La vida de Dios está dentro de mí. Porque nací de nuevo. Amén. Dice, y Jesús le sigue diciendo, ahora es que aquí me falló el mouse, entonces. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Miren, amigos, hermanos, lo que está diciendo aquí Jesús es que cuando tú naces realmente del Espíritu Santo, hay un cambio total. ¿Qué quiere decir? Hay un antes y un después. Tú dices de repente, ¿qué pasó en mí? Que ahora ya no hago las cosas que hacía antes. ¿Qué pasó en mí? Hasta la gente va a decir, oye, ¿qué te pasó? Si a ti antes te gustaba tomar con nosotros y ahora ya no. ¿No? ¿Te lo prohíbe tu religión? No. Pero ya no me nace tomar. Oye, pero el bailongo acá, ¿te acuerdas? Vamos al bailongo. Me acuerdo de una, hace años, ¿verdad? Cuando andaba yo bien mal, trabajaba yo en Oxxo y vinieron unos de Monterrey, ¿no? Y me los llevé a los antros y andamos en los antros. La segunda vez que vinieron, pues les dieron a elegir, ¿a dónde quieren ir? ¿A qué plaza quieren ir? Cancún, Veracruz, nos vamos con Vigurra porque la pasamos súper bien, ¿no? Y vienen acá y dicen, me hablan desde allá de Monterrey, Vigurra, mañana estamos contigo, prepara todo el pachangón. Y digo, ¿qué creen? Pues, ya no, soy cristiano. No manches, Vigurra. Nos diste en la torre. Sí, nos diste en la torre. O sea, nosotros escogimos esa plaza porque... Digo, pues sí, soy cristiano. Yo no les comparto. Sí, o sea, mi vida ha sido cambiada. Pero una pregunta, ¿qué de malo tiene el hecho de que baile? Bueno, Pregunto yo. El baile de los demonios. Por una, la música que estás bailando, ¿qué contenido tiene? ¿Qué mensaje tiene? Dos, ¿qué tipo de baile estás haciendo? ¿Qué tanto es el movimiento del cuerpo? ¿Está haciendo un movimiento
o un movimiento más allá que puede provocar A. Entonces todo eso tenemos que verlo y analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Y es más, miren, el mismo apóstol Pablo dice en Colosenses, Ay, ya me hizo sentir mal. Bueno. es que el mismo Pablo en Colosenses, por eso digo, el mismo Pablo en Colosenses dice, el evangelio no es comida ni bebida, no es no gustes, no tomes, no es eso. No son leyes. Yo no te puedo decir a ti, Claudia, no bailes. Es Tengo algo una que sobrinita en la tarde. de la hija de Charlie, tiene 4 años. A las 2. Fuimos al río y ella Sí. anduvo nadando. Órale, pues. Órale, Y de pues. repente yo me metí y le digo, Ajá. vente, vamos a bailar. Dice, no, eso es del demonio. Tía. Dice, yo soy cristiana, yo alabo al Señor. Está chiquita, ¿eh? sí, Y casi toda mi familia es cristiana. es cristiano. ¿no? Sí, pero es algo natural, no es una imposición. No es una Y imposición. bailar jarocho también, esas cosas. Pues hay que ver la letra de la canción, hay que ver lo que dice la no, que era canción. del demonio. Colas. Y alaba al Señor y mira qué hermoso alaba al Señor. eso. ella, ¿eh? Ale, yo según digo, no tengo Es que- ningún vicio, no tomo, no Yo iba a fumo, entrar, no qué bueno que me soy dices, compromiso, no. pero bailo. No, Ya lo- con eso me llevó la pelota. No, es que no es algo que tú dijeras, sino es una obra del Espíritu Santo. Por eso es lo que les digo aquí, que la palabra de Dios dice, no sabes ni dónde viene ni a dónde va, es un cambio tan radical que tú dices, "Espérame, ¿qué pasó? Ya no me atraen esas cosas que me atraían. Ya no me atraen, o sea, ya hubo un cambio. O sea, ya hubo una nueva creación dentro de mí y esa nueva creación ahora te dice, Transformación por parte Eso es del nacer en el Espíritu. ¿no? eso es nacer en el Espíritu. Ella era bailadora y dejó todo, ella ya no es cristiana y era vaya, le encantaba. Yo también bailaba mucho y ya no hago nada de eso. Es más, ni antros, no me gusta. Y no es payasada, no me gusta. Es más, hay como un rechazo. Sí, Pues yo sí. Orlando tiene años que no voy y la verdad Como un rechazo que a veces sí me aburro. quiero ir, pero la verdad cuando fui el 10 de mayo estaba yo sentada y me decían, ¿qué tienes? ¿Vas estás fregando? ¿Qué quieres que te traigan? Pero, o sea, ¿Sabes qué me pasó un día, Edgar? Cuando trabajaba para Pepsa, que estaba pues caminando con el Señor y me pasaron cosas terribles, ¿eh? Eran ataques del trabajo y me hacían llorar y me quebrantaba y Dios pagaba por mí, ¿eh? Hubo una ocasión que en Puebla, el que era mi jefe, me metió a un bar, porque ahí yo tenía muchísima hambre, yo iba a un, ¿cómo se le llama? Una capacitación para vender material eléctrico. Y los dueños son judíos, pero el gerente emborrachaba a todos y yo no estaba de acuerdo, entonces me meto al antro, pues era un bar, yo estaba en Puebla, no conocía más que al jefe y a los que me había presentado. Digo, es que yo no puedo estar aquí. Y entro y sentía una carga, espiritualmente hablando, veía yo a las personas, eran puros hombres, no había mujeres. Luego vi mujeres que empezaron a llegar, pero eran mujeres pues que se dedicaban a eso, ¿no? A prostituir su cuerpo, yo me imagino. Y me empiezo a poner mal, y me empiezo a marear, y me empiezo a devolver el estómago. Le digo, ¿saben que yo me salgo? Ay, perdón, que se me olvide que tú eres cristiana, que no sé qué. Y me salí a sentarme afuera con un frío. Y se sale uno de los muchachos conmigo. Y dice, ¿estás bien? Le digo, ya me siento bien, nada más me salí de mi bar. Y yo me sentía súper bien, pero ya adentro me puse mal y lo que le sigue. Sí, es que la obra del Espíritu Santo va obrando en nosotros y nos va cambiando y nos hace cambiar nuestros hábitos. ¿Sí? No es, me voy a esforzar en mí, es Dios obrando en nosotros, cambiando nuestras cuestiones. ¿Sí? Entonces es lo que le dice Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, le vuelvo a decir, ¿verdad? No vas a entender la obra del Espíritu porque es algo que no lo vas a entender, solo sabrás que ya no, lo vas a sentir como Sí. la ya no, es como dice la doña Arminia aquí, Jesús, es que ya no me gustaba Ya ya. no, y ella era... Sí, bailongo. Tengo otra amistad también que era No, bien Luz también, ella, trompo. pero dice que hoy ella siente que ya no le nace, ella nada más quiere escuchar la palabra de Dios. Dice, cuando usted
vaya porque ella me invita luego, yo nunca pierdo tiempo, por eso. Y también tiene que ver la vestimenta, esa. La obra del Espíritu Santo lo hará en todo ese cambio y todo, Sí, también, sí. Tiene que cambiar, o sea, ¿Es no pecado usar pantalón? no es que pecado sea utilizar pantalón, no es pecado utilizar Es que pantalón. así me- Pecado es si lo usas entallado, sí, eso sí, está mal. ¿Por qué? No porque sea pecado, porque puedes provocar a pecar a otro. Y entonces ya no estás cayendo en la ley de Cristo, que la ley de Cristo es el amor. Y tú por amor no tienes que tender a pecar. Por eso se deriva a la causa de culpa de los mismos, de nuestros primeros padres, ¿no? Así es. Porque cuando Dios nos envió al mundo, nos mandó así como, tal como nacimos. Así es. Y cuando entró el pecado, ¿qué buscó hacer el hombre y la mujer? Taparse inmediatamente, porque llegó eso. Entonces inmediatamente se taparon. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó que era una vergüenza estar así? ¿Quién les enseñó que verse entre ellos desnudos estaba mal? Nadie, el pecado. El pecado. Entonces, por eso como alguien decía, no, es que la gracia nos permite vestirnos como quieran, porque Adán, pues entonces desnúdate y anda desnudo por la calle, porque Adán andaba desnudo, como dijo, ¿no? Entonces, esa es extrapolar la gracia, No. pero la gracia te hace hacer las cosas por amor. Pablo decía, si yo por amor, si a mi hermano le va a ser ocasión de caer, que yo coma carne, no comeré carne, con tal de no hacer caer a mi hermano. Esa es la ley del amor, se le llama, ¿sí? Por amor lo haces, ¿sí? Entonces, pero la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando viene un cambio realmente en tu vida, un nuevo nacimiento, tú dices, ¿verdad? Mi forma de vestir tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ya no quieres atraerte tú, ahora quieres glorificar a Cristo. Ahora la principal idea es Cristo. No te lo cortas, ¿sí? Eso no viene en la escritura, No. no. Pero el detalle está en que yo tengo que glorificar a Cristo, no por obedecer cuestiones, sino que sea por eso, por agradar a Dios, por decirle, me voy a ver, Mi hermana todas esas sus fantasías largas. ¿sí? Voy a verme en el espejo, Ella es nada de tirantes, nada. y así como me veo, ¿a quién quiero agradar? ¿A mí? ¿A mí? ¿Al hombre? ¿O a Dios? Esa es la pregunta que siempre me tengo que hacer a la hora de vestirme, tanto el hombre como la mujer. ¿A quién quiero agradar? ¿A mí? ¿Al sexo opuesto? ¿O a Dios? Entonces, en base a eso, tengo que ver. Esa es parte del nuevo nacimiento. Y entonces, y Nicodemo le dice en el versículo 9, dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Por qué Jesús le dice, Nicodemo, si eres maestro de la ley, no entiendes esto? Porque en la ley estaba escrito, Jeremías, Dios le había dicho al profeta Jeremías que en los postreros tiempos, ¿verdad? Dice, yo les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que guarden mis mandamientos. Yo voy a hacer que guarden mis mandamientos y yo haré cambiar su forma de ser. Y yo haré, y Dios está hablando de lo que Él va a hacer en nosotros. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, ¿conoces la ley y no te acuerdas de esa parte? ¿Que Dios es el que va a hacer esa obra? ¿Que Dios es el que va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne? Para que guardes entonces los mandamientos del Señor. ¿Por qué los voy a poder guardar? Porque mi corazón ha sido cambiado. Porque mi corazón ha sido transformado, porque he sido regenerado. Por eso, no es porque yo quiera, no es que tengo que guardar la ley, no, tengo que nacerlo, ¿no? Para que entonces sea algo natural, ¿verdad? No quiere decir con esto que ya vamos a ser impecables, ¿verdad? No, de repente vamos a caer en pecado, de repente. Si dijera alguien por ahí, somos santos que ocasionalmente pecan, no diaria y perseverantemente pecan, ¿verdad? Sino que ocasionalmente pecamos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza todavía, una carne que todavía tiende a pecar.
¿no? Pero por eso debemos de confrontarnos con la palabra. Pero tenemos que menguar. Así es. Como dijo Juan el Bautista, ¿no? Sí. Tenemos que morir a nosotros mismos, ¿no? Y dice, ¿verdad? Jesús dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, o sea, Él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Dios, Jesucristo lo que está diciendo es, dice, yo descendí del cielo para traer esta redención que tú necesitas, este nuevo nacimiento que tú necesitas. Jesús con eso está coronando lo que le está diciendo a Nicodemo, de, no, si no naces de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? A través de mí, Nicodemo. Porque para eso yo vine, Nicodemo. Porque todo aquel que en mí cree no se va a perder, sino que va a tener vida. Y vida eterna. ¿Sí? Que dio a su Hijo unigénito, dice, Dios me envió a este mundo para salvar a todo aquel que crea en mí. Pero ojo, aquí creer no nada más es como hoy tomamos la palabra creer, ¿verdad? Ay, yo creo en Dios. Le dijera a alguien, entra a un bar o entra a un prostíbulo y di, ¿quiénes creen en Dios? Y todos te van a levantar la mano, ¿no? Quienes hacen la voluntad de Dios y nada de Dios. Sí. Creer en Dios en ese entonces significaba una confianza total en esa persona. O sea, como un niño cuando se arroja en los brazos de su papá y se abandona a él. Así es lo que Cristo está diciendo aquí. Si no crees así en mí, no tendrás vida eterna, no tendrás nuevo nacimiento. Pero si crees realmente quién yo soy y te arrojas en mis brazos y depositas tu vida en mí, tendrás vida eterna. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios, más adelante de Juan, está Hechos, luego Romanos, luego Primera y Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:17. ¿Me leo? Sí. Para que vuestra... ¿Ya están todos? ¿Es la venida del Espíritu Santo? No. Segunda. Era la primera 2:5, ¿verdad? No, Segunda de Corintios 5:17. Ah, perdón. Sí, cuando vi que diste el inicio dije, no, se me hace que se fue a primera. 5, ¿verdad? 5:17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ya vieron? Es precisamente lo que les dije hace rato. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solo a través de Cristo podemos nacer de nuevo. Solo a través de Cristo podemos tener ese nuevo nacimiento. Y lo que les decía, las cosas viejas pasaron. He aquí todas fueron hechas nuevas. Entonces eso es lo que produce el nuevo nacimiento y solo es a través de Cristo. No hay forma en que yo nazca de nuevo, sino solamente a través de Cristo, únicamente a través de Cristo. Santiago 1:18, Santiago está casi a lo último, de Apocalipsis para atrás les voy a decir, Apocalipsis, luego anterior está Judas, luego tercera, segunda, primera de Juan, segunda de Pedro, primera de Pedro y Santiago. De atrás hacia adelante. ¿Santiago qué número? 1:18. Santiago 1:18, si lo tienen lo pueden leer. El de su voluntad nos hizo nacer, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus escrituras. De sus criaturas. Ay, de sus criaturas. Perdón, ya no. No te preocupes. No. Corrijo solamente cuando está así muy apartado, raro, ¿no? muy apartado, entonces puede crear algún conflicto. Entonces Santiago 1:18 dice, Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer
por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. A través de la predicación del Evangelio, Dios nos hace nacer de nuevo, pero es Dios quien obra en nosotros. Él de su voluntad. Fíjense lo que dice Juan, Evangelio de San Juan. Regresemos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. ¿San Juan cuál, perdón? 1, 12 y 13. Capítulo 1, versículos 12 y 13. 12 y 13. Uh-huh. Pero quienes recibieron, que son los creyentes en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad, ni de la carne, ni de querer de hombre, sino que nacen por gracia de Dios. Así es. Entonces lo está diciendo, por eso Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Porque dice Juan, tú no puedes nacer por tu voluntad. Por eso dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. No es por rasgo sanguíneo, no es por herencia que tú naces de nuevo. Tú puedes tener un papá que haya nacido de nuevo y tú no nacer de nuevo. No es por herencia. Es que mi papá es predicador del Evangelio, ya fue de misionero a la India y anduvo allá y ya murió por causa del Evangelio. ¿Y? Yo soy cristiano por eso. No es hereditario. No es por sangre. No es por voluntad de carne. No es por voluntad de varón. No es porque yo te fuerce a ser cristiano. No, es que mira, vuélvete, yo te fuerzas. No es así. ¿Tiene que? Sí, tiene que ser rato le comenté una obra de Dios. Es que yo soy católica y me dijo, Tere, dijo, mira, mija, dice, no es que tú te cambies de religión, solito dice, Dios te cambia. Así es. De tu corazón. Así es, tu corazón. Sí, es la obra de Dios, por eso dice, no es de voluntad de carne, sino de Dios. De Dios. No es de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Entonces es una obra que Dios hace en nosotros. Él nos hizo renacer. Entonces, si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos va a hacer renacer por esa palabra. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. 14 años después volví a Jerusalén. No, ahí estás en Hechos, se me hace. O Gálatas. Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad por nosotros. Veamos lo que dice y analicemos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Y Él os dio qué? Vida. A vosotros. Cuando estábamos muertos espiritualmente y pecados. O sea, yo no podía buscar a Dios. Dios me tuvo que venir y dar vida. Él es el que nos busca. Él es el que nos busca. Y Él os dio vida a vosotros. Pablo le está hablando a los cristianos de Éfeso.
Efesios capítulo 1, versículo 1 dice, y a los santos, ¿verdad? Entonces Pablo le está hablando a los cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso, ¿sí? En la iglesia de Éfeso. Y Él os dio vida a vosotros, cristianos. Él fue el que les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Es decir, Él los hizo nacer de nuevo, cuando ustedes estaban muertos. Podemos sacar una paráfrasis o una figura de esto, por ejemplo, cuando Lázaro muere, ¿verdad? El amigo de Jesús muere. Llega Jesús, ¿verdad? Y ¿qué les dice? Muevan la piedra. Y mueven la piedra. ¿Salió Lázaro en cuanto movieron la piedra? No. O Lázaro dijo, ¡ay, ya viene Jesús! No, ¿por qué? ¿Por qué no pudo decir Lázaro, ¡ay, viene Jesús, ya salgo! Estaba muerto. No puede reaccionar un muerto. ¿Qué tuvo que decirle a Jesús? Lázaro. Tuvo que llamarle. Ven fuera. Y entonces Lázaro vivió, se levantó y salió de la tumba. Esa es la acción que Dios tiene que hacer en nosotros. Si no, no vamos a nacer de nuevo. Dios tiene que hablarnos a través de su palabra y traerla y hacerla viva en nosotros para que nosotros nazcamos de nuevo. El oír la palabra de Dios, el acercarnos a la palabra de Dios, el buscar en la palabra de Dios la verdad, va a hacer que Dios nos hable y que resplandezca la luz del Evangelio en nosotros. Por eso es una obra de Dios. Pero fíjense cómo dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes eran esos hijos de desobediencia? Pues a los que no le estaba dirigiendo Pablo la carta, es decir, aquellos que no han nacido de nuevo, por naturaleza son hijos de desobediencia. ¿Sí? Entre los cuales, dice, fíjense lo que está diciendo Pablo, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, entre los cuales también yo estuve metido, entre esos hijos de desobediencia también yo estuve metido. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que todos los demás seres humanos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, está hablando de los cristianos, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nos hizo nacer de nuevo, y esto solo por gracia. ¿Qué es gracia? Favor, amor inmerecido. Eso es gracia. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, hermanos, que sin Cristo nosotros seguimos la corriente de este mundo. Sin Cristo, Satanás hace de nosotros lo que quiera. Sin Cristo, el pecado es nuestro amo o lo obedecemos. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, todo cambia. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Gálatas 6:15, antes de Efesios, uno antes de Efesios, Gálatas 6:15. Dice, el hecho es que respecto es diferente, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. sí, ¿cómo dice ahí en la? el hecho es que respecto de Jesucristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino que lo que vale es el ser una nueva criatura.
Entonces, fíjense, es lo mismo con palabras diferentes, por eso es lo que decía, es lo mismo. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada. ¿Qué quiere aquí decir Pablo con la circuncisión? Bueno, en el pueblo judío en el Antiguo Testamento, Dios como señal para ser del pueblo, ellos tenían que quitarse el prepucio de los varones. A tales meses de nacido tenían que quitarle el prepucio, cortárselo. ¿Sí? Eso era la circuncisión, y eso era señal de que entraban dentro del pacto de Israel, dentro de ser parte del pueblo de Dios. Y de eso estaba orgulloso Israel, de su circuncisión como señal del pacto, ¿verdad? Pero Pablo aquí les dice, ni la circuncisión, ni esa señal, ni la incircuncisión valen algo ante Dios. Lo único que vale ante Dios es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Si no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de Dios, ¿verdad? Un comentario. Sí, dime. En Estados Unidos todos los niños que nacen les hacen eso. Sí. No, Sí. Es que aquí en México creo que también, ¿eh? Entonces, bueno, actualmente Bueno, no. yo sé, bueno, Ajá. por familiares que trabajan en el hospital, que eso solamente si el niño que tenga problemas, o sea, que realmente sea un problema médico, que No. tenga problemas, inflamación o algo, es como ya lo hacen, pero si no, no. ¿no? Creo que parece que me habían dicho, a lo mejor antes sí lo hacían a todos, Sí. no sé, desconozco. Pero era una señal para el pueblo de Israel nada más en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, ¿qué era? El Antiguo Testamento apuntaba todo hacia Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Por eso Pablo dice, cuando Cristo vino, es la consumación de todas las cosas. Sí, por eso cuando Jesús muere en la cruz del Calvario dice, consumado es. Por eso ahora Pablo dice, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni la circuncisión que era señal del pacto del pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, ni la incircuncisión de los gentiles, es algo ante Dios. Ahora es una nueva creación. Ahora, ¿cuál es la circuncisión real? La que opera Dios acá adentro. Así es. Esa es la real. ¿Sí? Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. ¿12, 13, 14 y 15? Colosenses 2, 13, 14 y 15, perdón. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. Entonces, ¿qué dice Pablo en Colosenses? Otra vez nos vuelve a decir, y estando ustedes muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. El hecho central del Evangelio, hermanos, es que el creer en Cristo, en realidad el abandonarme en Cristo, el echarme en Cristo, el confiar plenamente en Cristo por mi salvación, puede generar un nuevo nacimiento en mí. Y eso es lo que se requiere para ser salvo. Si Cristo no viene a mí y no entra en mí y no habita dentro de mí, no hay religión que te pueda salvar. No hay religión que te pueda salvar. Porque eso es lo único que va a hacer que todos tus pecados sean clavados en la cruz. Si tú mueres juntamente con Cristo y resucitas en nueva vida, que esa es la obra que Dios hace dentro de nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 y 15, perdón. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15.
Corintios está antes de Gálatas. 1 Corintios 2, 14 y 15. Quien lo tenga puede leerlo, con todo gusto. 1 Corintios, Capítulo 2, verso 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe. ¿Ya están todos? ¿Ya? No te espero. lee porque es diferente de todas maneras. No, pero sí. ¿Ya? ¿Cuál estás? Aquí decía ¿En cuál estás? Para orientarte más o menos. Corintios. ¿Corintios? ¿Dos? Ah, no. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí está. ¿Por qué necesitamos nacer espiritualmente? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si no nazco de nuevo, no puedo entender lo que Dios quiere de mi vida. Si no nazco de nuevo, no puedo entender a fondo lo que me está diciendo la palabra de Dios. Lo voy a tomar como una locura. Lo voy a tomar como algo muy pesado. Oye, pero todo eso me prohíben a su nombre. Pero cuando naces de nuevo, tú dices, wow. Como Pablo dijo, yo antes de ser cristiano, era de la tribu de Benjamín. Pertenecía a los fariseos. Ya vimos lo que era fariseo. Pertenecía al Sanedrín, o sea, a la cúpula política y todo de ese tiempo. Era maestro de la ley, Pablo. Tenía dos ciudadanías, la romana y la judía. Tener la ciudadanía romana en ese tiempo era como tener la ciudadanía gringa ahorita hoy en día, ¿no? Entonces tenía muchos derechos Pablo, ¿verdad? Pablo en este tiempo vendría a ser una persona con doctorados, ¿sí? Y dice Pablo, pero todo eso lo tengo por basura, por la excelencia del amor de Jesucristo, por amor del cual le he perdido amor a todo eso y no me interesa más. ¿Pero qué obró en Pablo para cambiar todo eso? Dios, Señor. Y por eso lo cambió y lo transformó, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? Fíjense, vayamos a 2 Corintios capítulo 4. Es la verdad que le escribí entonces. ¿Es eso? Es la verdad que le escribí entonces, en extremo afligido. No, perdón. 2 Corintios 4. 2 Corintios. 2 Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros cuatro. No. Segundo. Es Corintios capítulo 2, pero es 2 Corintios 2. Ajá. 4. ¿Es 2? 2 Corintios, es que 2 Corintios, este es el capítulo sería el 4. Ya. Sí, es 2 Corintios capítulo 4, o sea, Versículo 1. ajá, ahí está, acá. Busca el 4. Ok. 2 Corintios 4, versículos 3, 4, 5 y 6. Segundo de Corintios 4, 2, 3 al 6. Ándale. ¿Léelo? ¿Si tienen? Léelo, Claudia. que si todavía nuestro evangelio está encubierto, es solamente para los que se pierden, para quienes están encubiertos, para esos incrédulos cuyos entendimiento ha cegado el Dios de este siglo, para que no les alumbre la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios,
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor nuestro, haciéndonos siervos suyos por amor de Jesús. Porque Dios, que dijo que la luz saliera o brillara de en medio de las tinieblas, Él mismo ha hecho brillar su claridad en nuestros corazones, a fin de que nosotros podamos iluminar a los demás por medio del conocimiento de la gloria de Dios, según que ella resplandece en Jesucristo. Así es, amén. Pero fíjense lo que dice el apóstol, ¿verdad? Si nuestro evangelio está encubierto, aún entre los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, para que no crean, no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. ¿Por qué entonces nosotros podemos comprender el evangelio? Por ahí lo dice Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Jesucristo en nosotros. Entonces, hermanos, esto está otra vez Pablo hablando en Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, y todas las citas que vimos hablando de un nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo, y solo eso se halla a través de una verdadera entrega en Cristo y de creer que Cristo es quien dice ser el único Salvador por el cual puedo yo ser salvo y el único Señor al cual yo debo de obedecer. Y nada más. No puedo estar fincado en nada más que en Él. Jesucristo, dice el apóstol Pedro, como la piedra angular de todo. ¿Sí? Nadie hay igual o por arriba de Cristo. Si yo pongo algo igual o por arriba de Cristo, ya estoy fuera de lo que es Cristo. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipos cuando se iba a matar? ¿Verdad? Porque las cárceles se abrieron y los carceleros eran responsables de los reos. Y si un reo se perdía, pagaban con su vida. Entonces, cuando Pablo es apresado en esa cárcel, ¿verdad? Y Pablo y Silas dicen que empezaron a alabar a Dios, y en medianoche vino un ángel y provocó un temblor en las cárceles que se abrieron todas. Cuando despierta el carcelero, ve todas las cárceles abiertas y dice: se escaparon, me mato. Y Pablo dice que de dentro de la cárcel, porque era oscuridad, ¿verdad? Pablo le gritó: no lo hagas, no te mates, estamos todos acá adentro. Y dice que el carcelero de Filipos agarró una antorcha y se precipitó adentro y le dijo a Pablo: ¿qué necesito? ¿Qué necesito para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, pero esa verdadera fe que deposita todo en Cristo, hasta su vida, por causa de Cristo. Y eso nos trae salvación. Y eso nos trae vida eterna. Y eso nos trae la paz de Dios, el gozo de Dios. Eso es el Evangelio, hermanos. Cristo en nosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Cristo habitando dentro de nosotros en nuestra esperanza. Ya ves, cuando Dios te toca, sabe por qué te toca y te manda. Sí. Inclusive Dios nos está hablando en estos momentos. Sí, y fuerte. Cuando Dios permite que esto se haga y que su palabra sea predicada, es porque Dios está hablando a todos y diciéndoles: la única opción de salvación es mi Hijo, y el que rechace a mi Hijo no verá la vida. Juan capítulo 3, versículos 18, 19 y 20, por favor. Juan capítulo 3, versículo, no lo traigo aquí, pero ahorita se me viene. El que en Él cree no es condenado. ¿Es esa? Ajá. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es. Entonces ahí está. ¿Y quién es la luz? Cristo. Cristo. La luz viene a nosotros y nosotros tenemos dos opciones: o rechazamos esa luz o aceptamos esa luz. Pero el aceptar esa luz va a significar que va a alumbrar lo podrido que estoy. Como al aceptar esa luz, Me va a mostrar lo podrido que estoy. Que todo lo que he hecho ha estado mal delante de Dios. Por eso mucha gente dice, no. Y dice ahí, ¿cuál es la condenación? Que los hombres amaron más al mundo. al mundo. Amaron más las tinieblas, amaron más su propia vida, amaron más sus deseos, amaron más sus ambiciones, amaron más su vida y rechazaron la luz. Y la palabra de Dios dice que en Juan 3:36, para esas personas que rechazan la luz del Evangelio, la luz de Cristo, quien cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien no da crédito al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre su cabeza. Amén. ahí está. Quien rechaza el Evangelio de Jesucristo, quien rechaza a Cristo como Salvador y Señor, no dice, no va a ver la vida. Y no dice que la ira de Dios estará, dice que permanece sobre él. Y es lo que Pablo leímos que decía, por naturaleza somos hijos de ¿qué? De ira. Porque todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído a Cristo como Señor y Salvador es hijo de ira. Es hijo de ira. Quiere decir que está destinado para la ira de Dios. ¿En dónde? Al final. Cuando tenga que comparecer en el juicio del gran trono blanco y digan, los libros sean abiertos, ¿verdad? Y el principal pecado por el cual vas a ser juzgado es ¿qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste con el sacrificio de mi hijo? ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? No, maldito, al lago de fuego. Y va a ser un tormento por toda la eternidad. Eso es la ira de Dios. Lo que podemos ver de repente como ira desatada de Dios, de repente sobre alguna ciudad, o de repente como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? O como el diluvio. No, porque siempre, ¿cómo es que se supone que Jerusalén se dice Tierra Santa? ¿Cómo es que ese lugar, o sea, que estuvo ahí el Hijo de Jesús? Porque siempre hay tanta guerra, tantas cosas también, a pesar de que no visten, como por decir, los de este lado, o sea, que por decir, tenemos el pecado porque inducimos a pecar, ¿no? O sea, somos personas que inducimos al pecado. ¿Y cómo es que andan hasta con la cara tapada y de todas maneras? Bueno, es que mucho del conflicto que hay hoy en día en el Medio Oriente, hay que discernir. Mucho del conflicto que hay en Medio Oriente es porque Israel rechazó a su Mesías. No se lo vimos la vez pasada. Entonces, a la hora de que el pueblo de Dios rechaza a su Mesías, ellos son quebrados, desinjertados, ¿verdad? Desgajados de la vida, para que nosotros los gentiles, como nación, pudiéramos entrar a gozar de eso, a gozar de lo que hoy en día podemos tener salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Israel rechaza, entonces como rechaza, Jesucristo mismo le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto ahora tu habitación es dejada desierta. ¿Y qué pasó con Israel en el año 70 después de Cristo? Fue quitado totalmente, deportado totalmente de su tierra. Y esa tierra quedó desierta. Entonces, pero Dios prometió volver a regresarlos. 1948 Israel vuelve a ser nación. Mismo territorio que le quitaron, mismo territorio que Dios les dejó. Ese mismito territorio que el cual fueron quitados, ese mismito territorio se lo dieron en 1948. Y ese es el gran conflicto que hay. ¿Por qué? Por los musulmanes.
odian a Israel. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que son el pueblo de Dios. Por el desprecio que hubo. No, más a fondo. Cuando Abraham es llamado, Dios le dice: Abraham, en ti voy a nacer una nación grande y fuerte. Pero el hijo que yo te daré, yo te voy a dar un hijo, Abraham, y ese será. Pero Abraham y la mujer, ¿verdad? La mujer Sara le dice a Abraham: pues yo soy estéril, Abraham. Llégate a la sierva y ella que te dé el hijo. Y ahí se llega Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿para qué voy a decir a las mujeres? Yo no sé, pero bueno. no, es broma. Abraham va y se llega a la sierva, ¿verdad? Y tiene a Ismael. Pero Dios le dice: no es por medio de él, Abraham. Yo te dije que te iba a dar un hijo. Y yo te lo voy a dar por medio de Sara. No se esperó. Así es. Por medio de Sara te lo voy a dar. Yo no te dije que hicieras eso. ¿Qué pasa? Bueno, Dios llega el tiempo de la visitación. Siendo Abraham ya viejo, a Sara habérsele pasado el deseo de las mujeres, dice la Escritura, concibió. Un milagro total, absoluto y entero. ¿Por qué Dios esperó hasta ahí? Porque le trajo mucho más gloria a Dios. Entonces nace Isaac, pero ¿qué empieza a haber? Empieza a haber pugna entre Agar, que es la madre de Ismael, y Sara. Entonces, por eso de ahí jalan los judíos o los de tener el harem. Es cuando la corre, ¿no? Así es. Claro. Y es cuando corre Agar. Abraham la tiene que correr, ¿verdad? Y el descendiente de los musulmanes vienen de Ismael. Vienen de Ismael. El hijo de Agar. El hijo de Agar. Entonces, ese es el odio grande que traen. Yo conozco gente así, sí. Oye, ¿y se puede involucrar un cristiano? Obvio, si la Escritura dice que no unáis en yugo desigual, ¿por qué a mí Hamza me decía que no proben los musulmanes con los cristianos? E incluso fue a la iglesia. Bueno, el libro lo hace cambiar, ¿no? ¿Tú qué sabes si pero Dios lo está llamando a él a que se una por medio de ti a Cristo? Como por ejemplo, podrá ser, por ejemplo, el pastor, ¿no? Yo digo, no sé, que él está muy arraigado a la palabra de Dios, tiene el conocimiento, y llega una persona que es musulmana, por ejemplo, que tiene otra idea, otra ideología. Igual, tú no sabes, o sea, Dios a lo mejor quiso que se conocieran. ¿Por qué? Porque él, preparado y con la educación que él tiene, igual, poco a poco, con el estudio y el entendimiento, esa persona se transforme en Cristo y una pareja. Eso sí, yo si se convierte. Idea, No, sí, es que si se convierte. Mi sobrino que tiene una novia que es cristiana, que la familia le ha hecho saber imposible, que porque tiene un tatuaje. Le dije: mira, tú sé honesto y dile a la señora: mire señora, yo quiero andar con su hija, yo ando con su hija no es señorita, ni era virgen cuando la conocí. Ay, no, yo soy sincera y honesta. Porque no puedes tú juzgar si tú también sabes que tienes sí, pero no se puede decir. No, claro que sí. Entonces decirle a la señora: ¿sabe qué, señora? Su hija tiene un hijo. Y él es soltero, él no tiene hijos. Bueno, más sin embargo, él está aceptando a ella. Si él acepta a Cristo como su Salvador, es nueva criatura. Y eso ya es del pasado. Le dije a él: dile a la señora que desafortunadamente tú te dices algo porque no sabías. Sí. Pero que ahora quieres, que vas a tratar de llevarlo más pegado a la iglesia y que vas a hacer. Pero entonces él: no, es que están enojados, que quieren que yo me quite el tatuaje, que te den el dinero. ¿Se puede quitar el tatuaje? Sí, pero es carísimo con láser. Sí, es con láser. Pero digo, por eso dice el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Ahí va a haber cosas en nuestro pasado que no las vamos a poder deshacer. Así es. Como si en el pasado, sin conocer a Cristo, te hiciste un tatuaje. Pero ya viniste a Cristo, bueno, eso ya no cuenta. Ya no cuenta. Pero lo que sí es que la persona tiene que volverse a Cristo con todo su corazón, nacer de nuevo. Si no, eso es prioridad dentro de todo. ¿Está resuelta tu duda, amiga? De que si se puede o no. El musulmán sí se puede. No, primero se tiene que convertir a Cristo, ya para formar una relación. Y viene con la mentalidad de que se va a quedar a vivir conmigo, más no sabe.
No, bueno, esto No. Y eso, No, sí. si es de Dios, O sea, si es de Dios, permitirá que- o sea, se tiene que conocer, tendrá que ir a la iglesia, tendrá... Todo es que no tenemos una iglesia todo tiene todavía, un ¿verdad? proceso. No, pero es una iglesia donde 2 o 3 se reúnan. Ah, bueno. Es un proceso, yo digo que esto es o sea, Sí. es un proceso. El conocimiento de la palabra, o sea, todo, sí, todo. Y aparte no estoy segura si yo estoy enamorada de él, no estoy segura. Si ya tiene 2 años. no. Pueden pasar muchas cosas. Ha habido casos, digo, y se los digo sinceramente. O sea, lo que sí la Biblia dice, no podemos entrar en una relación con alguien que no tiene a Cristo en su corazón. O sea, hay una relación de... Porque el noviazgo, el mundo nos ha hecho conocer el noviazgo como, bueno, me hago novio y si pues no me cuadra, pues me hago novio de otra. Y si no me cuadra, pues me hago novio de otra. Y eso no es. El noviazgo, bíblicamente el noviazgo es un compromiso hacia el matrimonio. Matrimonio. Así es. Por eso, yo antes de hacerse novio de alguien le aconsejo a los jóvenes, sé tu amigo, sé amigo de esa persona, anden como amigos, conózcanse como amigos. Y Dios sí. Mira, y sin saber la palabra de Sí. que, como el pastor, mira, sin saber, o sea, de que primero te tratan, sabes que Ah, claro, eso siempre. las compatibilidades y ya hay. sí, porque si no, después ya nada, es igual. Él y yo nos tratamos como novios, como amigas, pero ya hace tiempo, ya tiene 2 años. Pero bueno. Entonces, pues eso es lo que Dios nos ha hablado hoy. Yo espero que haya sido de bendición para